como tal. Nosotros vimos algún video la vez pasada del origen de la bioética. Sí. ¿Sí? Al principio. Al principio, ustedes obviémoslo. Y entonces veamos la línea de tiempo. Porque a partir de esta línea de tiempo vamos a determinar muchos elementos. Y les comentaba que el objetivo es que ustedes aprendan a aplicar esos conceptos que vimos el corte pasado. Y obviamente de esta manera estaríamos respondiendo a los resultados de aprendizaje que espera el programa. ¿Qué espera el programa? Nosotros tenemos el resultado de aprendizaje número 6, lo compartimos con la parte de salud pública y sector rural. A nosotros nos corresponde que ustedes aprendan cómo resolver los diferentes dilemas éticos y bioéticos que se les presentan en el ejercicio profesional. Y a nivel de la asignatura como tal, estamos mirando unos aspectos importantes de cómo tomar esas decisiones. Bajo qué lentes debo analizar para saber cuál es esa conducta que aplicaría para cada situación. Acordémonos que no hay buenos, malos, sino cuál es la correcta o cuál es la que aplicaría de acuerdo a cada contexto. Desde allí partimos básicamente por la normatividad. Nosotros como país de derecho, que hacemos parte de Naciones Unidas, nos rige una normatividad de la UNESCO y de Naciones Unidas, que cobija toda la parte bio, psico, social y cultural. Y en ese orden de ideas tenemos una normativa que a nivel del país, de Colombia, ha tomado para las diferentes leyes. Ojo, cuando decimos ley, estamos diciendo que es de obligatorio cumplimiento. Cuando hablamos de cómo vamos a aplicarla, es en cada uno de los estamentos hacen resoluciones, decretos, que hacen de que esto se cumpla y determinen ese paso a paso que se tiene. Entonces, nosotros vamos a conocer esa normativa. ¿Fernanda me perdió? Ahí viene, No me voy a perder. Ay, Fernanda. ¿Sí es Fernanda? Ay, Fernanda. No escucho nada. Entonces, en ese orden de ideas vamos a aprender cuál es esa normativa nacional. La internacional está dada por la Organización Internacional de Sanidad, donde nos dice que no vamos a negociar ni las 5 libertades ni el bienestar interno y externo de los animales. A nivel nacional vamos a encontrar varias normativas que las vamos a empezar a discriminar. Vamos a mirar cuál de esas aplicaría para los casos que ustedes tienen. 2. Vamos a mirar a nivel regional. Nosotros aquí en la regional, ¿quiénes manejan esta normativa que tiene que ver con la disciplina de ustedes? ¿Cuál sería? ¿Quiénes serían? Los tenemos hasta de vecinos. El ICA. Entonces, tenemos que empezar a determinar cuáles son esos comportamientos regionales que nos aplicarían. Entonces, por eso decimos que a nivel de la asignatura vamos a conocer y vamos a aplicar esa normatividad teniendo en cuenta los modelos que podemos apropiarnos para dar una buena toma de decisiones. Pongo sonido. Ahora sí no suena nada. El tiempo nos va a determinar qué elementos vamos a tomar y a partir de allí qué vamos a aplicar. Vamos a mirar. Línea del tiempo, el avance de la bioética. Presentados. Que en estos momentos nos queda para lo que nos compete. Si vemos en la historia, ¿cómo desconecto esto? No hay el botón de power, pero sí. Es pequeñito, ese. Ya. Bueno, a ver, de la línea del tiempo
¿Qué nos Empecemos. acordamos? ¿Qué es lo que más les llamó la atención? ¿Qué es lo que más recuerdan? El Antiguo Testamento. En Nuevo 19 Testamento, listo. ¿No era el Antiguo? en 1950 fue que se crearon los derechos humanos. Entonces es como un gran avance en el tema bioético. Listo. Aquí vemos que estamos tratando todos los aspectos y dimensiones del ser, no solamente la parte científica, sino también esa parte cultural y esa parte espiritual. Por eso se toca y se inicia con el código del Hammurabi, que tiene que ver con esa parte oriental. Cómo es la concepción de vida de los orientales, que es muy diferente a la de los occidentales. Y en ese orden de ideas, y dependiendo de esa concepción de vida, se empieza el concepto de qué es la ética para la vida y qué serían esos lineamientos mínimos a tener en cuenta para definir qué es dignidad. ¿Qué es la dignidad? Porque si yo veo al otro semejante a mí, obviamente tengo un respeto porque necesito que también me respete. Dentro de esos elementos que dicen es, ¿cómo tratas al otro? Es como quieres que te traten. Entonces, en ese orden de ideas, no solamente se está mirando esa parte científica y ponerle límites al desarrollo como tal, sino también en esa parte de interrelación con los diferentes seres, con los diferentes saberes y obviamente las diferentes posiciones que se pueden tomar, para establecer cuál sería el piso para empezar y cuál sería el techo que no se podría sobrepasar. Entonces, allí Naciones Unidas, la UNESCO y todas las organizaciones que al interior hacen parte, empiezan a determinar una serie de elementos importantes que no pueden obviar. De ahí la parte biopsicosocial y cultural, donde estarían todas las dimensiones del ser, incluyendo esa parte espiritual, independiente del Dios al que se crea, Alá, Jesucristo, qué sé yo. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas se empieza a establecer. En 1927 es que la parte de la Organización Internacional de Sanidad Animal empieza a decir, oiga, pues sí, todo es para la vida de los seres humanos, ¿y qué pasa con el resto de vida? Porque de una u otra manera tenemos una interdependencia. Si ellos no existieran, pues no existiríamos nosotros, y viceversa. Entonces, en ese orden de ideas, en 1927 empiezan a cuestionarse, pero ese cuestionamiento como que se queda solamente ahí en algunos elementos, y solamente al finalizando el siglo, en 1997, cuando empiezan a mirar lo de la clonación, empezar a mirar el manejo y manipulación del DNA para mejoramiento de especies, no solamente por el hecho de clonarla, no, la intención era el mejoramiento de las especies. Y también aparece toda la parte de los transgénicos. ¿Cuál fue la motivación, entre comillas, para que se diera esto? La clonación, transgénicos, toda esa parte. ¿Cuál fue la? Mejorar la producción. Mejorar la producción, porque había una hambruna de hace décadas en África. Siempre el continente experimental, el continente de todo, ha sido África. Por eso. Sí y no. Ellos han sacado, los de poder, han sacado sus ventajas en ese sentido. Listo, mire, es que nosotros necesitamos que nos mande, qué sé yo, necesitamos medicamentos porque tenemos problemas de tuberculosis o tenemos problemas de malaria, tenemos problemas de no sé qué, pero no tenemos cómo subsidiarlo. Entonces, listo, pero es que necesitamos mejorar porque de acuerdo a la cepa que se tenga, pues así mismo los biológicos es los que se necesitan. Entonces, si ustedes nos sirven de conejillo de indias, pues hagámoslo, ¿sí? O sea, una cosa por otra, pero no lo pusieron en una balanza para mirar, obviamente, las implicaciones que hay. No sé si en algún momento nos quede tiempo, a mí me gusta mucho, hay una película que se llama El jardinero fiel, bueno,
es todo lo que pasa con la parte de medicamentos en África. ¿Cómo es? Acordémonos que todo el proceso de medicamentos tiene que pasar por la parte animal. Y ya la última parte es que se hace y se selecciona de acuerdo al grupo, obviamente, esta población experimental. Ahora, estos conejillos de Indias, hoy es una profesión. En el continente americano se le paga a las personas y hay una convocatoria, obviamente unos requisitos para allá, para que se, como se dice, se donen, se ofrezcan, pero pues para ellos es un trabajo, ¿no? Obviamente, ¿cuál es? Pues tiene que ir a que le coloquen la muestra, tiene que estar un determinado tiempo para tomarle todos los laboratorios, mirar y medir toda esa parte, se va a sus actividades diarias normales, pero tiene que regresar dependiendo del medicamento, si afecta corazón, no sé qué, pues tiene que regresar. Obviamente esto previo a todo el estudio en animales, ¿no? Entonces todo va concadenado. Entonces aquí nos dio estos resultados que en teoría son seguros. Ahora verifiquémoslo si sirve en la parte de los humanos. Entonces, desde 1927 al 97, imagínense cuánto pasó. 70 años. Para mirar cómo manipulamos el DNA para un mejoramiento de las especies y obviamente combatir el hambre en un continente. Pero ¿qué pasó con las que tenían ese capital de conocimiento y el capital económico para desarrollarlo? No, aquí encontramos como se dice, la minita de oro. ¿Por qué? Patentemos y cada vez que alguien utilice mi semilla, me tiene que retribuir. Y en cuestión en la primera siembra, de lo que utilicen esa semilla, ya recuperan toda la inversión que han tenido en ese proceso tecnológico. ¿Qué pasa con las consecuencias a largo plazo en donde se utiliza? No solamente la parte económica para quienes lo están utilizando, sino la esterilidad en los materiales que se da en la tierra. Tiene que haber mínimo un sabático para poder utilizar de nuevo esta tierra. Entonces, a nivel de producción, a ver, les pregunto, ¿qué hacemos entonces para el alimento de los animales? Entonces, ¿dónde vamos lo utilizamos solamente un año y el resto pasa? ¿Será que lo mandamos a invernar a todo el mundo para que en un año, mientras que se recupera, podemos utilizarlo de nuevo? Reflexión. También ese mismo año, y terminando el 2000, empieza todos los procesos de muerte digna, eutanasia. Empezamos a manipular, pero no sabemos y no tenemos sistematizado qué pasó desde 1927 con todo ese proceso. Está sistematizado desde la Segunda Guerra Mundial con humanos, lo que pasó en Alemania. Pero, ¿y en los animales? ¿Será que no lo hicieron con animales también? Claro. Ah, bueno. ¿Sistematizaron? ¿Quién sabe? Entonces, creeríamos que sí, porque pues se supone que hay muchos avances en ese sector. Pero, a partir de allí empiezan a decir, venga, empecemos a documentar porque no vamos a repetir el mismo error cuando ya descubrimos el agua tibia. Entonces, ahorita utilicemos el agua tibia, ¿para qué nos sirve? ¿Sí? Ya está descubierta, no volvamos a repetir las cosas. O sea, el sacrificio como tal, ¿no? El exponer a seres vivos a dolores extremos, a condiciones extremas, que parecería en nuestro argot indigno, ¿no? Porque todo ser humano necesita unos elementos mínimos para su supervivencia o sobrevivencia. ¿Y será que los animales no? También. ¿O será que el ecosistema no? Pues el hecho que no hable no quiere decir que no sienta. Ah, bueno, entonces, ¿cómo vamos a medir esa situación? Entonces, en 1997 en Colombia se despenaliza la eutanasia, o sea, se despenaliza la muerte digna
para las personas que obviamente quieren acceder a eso. Y se hace valer lo del consentimiento informado, o sea, la Declaración de Helsinki y el Código de Nuremberg. El Código de Nuremberg nace de la Segunda Guerra Mundial por todos los vejámenes que ustedes ya conocen. Y la Declaración de Helsinki es básicamente los lineamientos bajo los cuales juzgaron a estos profesionales. Malos, no malos, crueles, no crueles, ya lo hicieron. O sea, devolvernos, ya no hay vuelta atrás. De aquí para adelante porque nos asustan. Entonces, ¿qué de eso aprendimos? Entonces, a nivel de la Organización Internacional de Sanidad, empiezan a decir, venga, empecemos a utilizar eso y empecemos a mirar para que nos va a servir. Y empecemos a tener unos lineamientos generales. ¿Será que los mamíferos son iguales aquí en la China y en la Conchinchina? ¿Verdad que hay alguna diferencia? Ah, no, entonces, listo. Entonces empezaron a mirar por especies grandes, pequeñas, a nivel del ecosistema, tropicales, no tropicales, bueno, en fin, toda esta parte, para determinar cuáles son esos elementos trazadores que aplican aquí en todo el mundo, dependiendo y teniendo esas características, que es lo mínimo que se tiene que respetar, cuál es el piso y cuál sería el techo bajo el cual yo me tendría que mover. Entonces empiezan a aparecer una serie de protocolos de manejos de cada una de estas especies para que los países que hacen parte de Naciones Unidas los asimilen dentro de su normatividad. ¿Qué modelos utilizamos? Es lo que vamos a hacer. Entonces, utilizaron el utilitarista, uso, beneficio, el pragmatismo, que ya vimos en esa escuela, que es lo práctico, que es lo que realmente voy a utilizar para disminuir desechos, y de esa manera empezar a utilizar otros que nos pueden servir. Entonces, en el 94, a partir de lo que habían hecho en 1927, que eran las generalidades, empezaron a decir, oiga, está como que tenemos abandonado al mundo, ¿no? Venga, Oceanía, ¿ustedes qué han hecho? Asia, Europa, venga, pongámonos de acuerdo porque cada uno está como por su lado y andamos como rueda suelta, y así no vamos a llamar verano como se dice. Entonces, en ese orden de ideas empiezan a establecer una serie de elementos y unas líneas de acción conjunta y establecen los protocolos. En el 1999 salen los primeros protocolos para, creo que son especies menores, que es un perrito. Sí, un gato. Un perro. Se inicia el desarrollo de la farmacéutica veterinaria propia, que es los medicamentos propios para cada uno. Ya en el 2002 empiezan a mirar todo lo que tiene que ver con esa parte de exportación, producción. ¿Será que le sirve a los zootecnistas o será que no nos sirve para nada? Ah, bueno. ¿Cómo es ese proceso de producción? Vamos a empezar a mirar todo lo que tiene que ver con la parte de exportación hacia los diferentes continentes. Y ahí entonces empiezan a mirar una serie de elementos patógenos que se dan en cada continente. Entonces empiezan a decir, para que me llegue la carne porcina o la carne de cerdo, bueno, en fin, no sé por qué utilizamos tantos sinónimos, es el mismo animalito, pero bueno, no importa. ¿Qué condiciones tiene que llegar? ¿Sí? Y aquí empiezan a mirar lo de la huella de carbono, ¿no? ¿Qué tanto se transporta y en qué condiciones está llegando al consumidor final? Entonces empiezan a determinar esa serie de elementos, sobre todo en los grandes puertos. Aquí en América Latina, el puerto, el tránsito del Caribe al Pacífico es Canadá, con la esclusa que se tenía. Bueno, ahorita hay 2 esclusas. Entonces en ese orden de ideas empiezan a mirar, y México tenía que empezar a mirar lo que tenía que ver con la parte de Norteamérica. Era el tránsito de América Latina y el Caribe hacia la parte norte. Entonces empiezan a determinar esos aspectos puntuales de protocolo de manejo de estos productos. Ya después empiezan a mirar las patentes que tienen que ver con productos nuevos, tanto a nivel farmacéutico,
a nivel animal, como también para la preservación de los productos de exportación, ¿no? Entonces ahí tiene que ver con todos los animales que de una u otra manera se exportan, leche, carne, huevos, etc. Después se hace todo el lanzamiento de estas patentes y decir, bueno, ¿hasta cuándo va cada una? Generalmente a nivel de productos tecnológicos, la patente puede ir hasta 10 años o 15 o 20. A nivel de alimentos, dependiendo de la manipulación, puede ser 5, máximo 8. No hasta el momento, dependiendo de la preservación y de todo el manejo que se tenga y la huella de carbono que lleve. ¿Por qué después de cierto tiempo se quita la patente? Porque ya hay un elemento que mejora el que tiene en ese instante. Por eso en salud y en la parte económica es cíclico. Y generalmente tiene que ver mucho con esa parte, y ahora la tenemos encima, que es la inteligencia artificial, que son procesos de mejoramiento que se acortan en el tiempo, pero que se preserva a largo plazo. Entonces se mejore, entonces se tiene que cambiar la manera, porque la patente es que yo documento que este es el paso a paso que garantizo para obtener esto o para mantener esto. Pero si viene otro que me acorta en tiempo y en dinero, pero me está dando la misma preservación, esta patente vence y esta la actualiza. Entonces, en ese orden de ideas tenemos en varios elementos de América Latina y el Caribe esta parte de avance. ¿Quién supervisa, maneja? La Organización Interamericana de Sanidad a nivel de medicina veterinaria y zootecnia. Aquí en Colombia, toda la Asociación de Facultades de Medicina Veterinaria estarían pendientes de esos avances y la aplicación a nivel nacional. Ya a nivel de las regiones es el ICA quien hace la supervisión y obviamente garantiza que eso se tenga en cuenta. Y es aquí donde aparece lo que nosotros decimos que es innegociable. Las 5 libertades. Las 5 libertades y el bienestar animal. O sea, cualquier avance, cualquier patente, cualquier elemento de desarrollo nos tiene que garantizar esos dos elementos. O sea, eso desde 1927 no se negocia. ¿Ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Muy difícil la cosa. Chévere. Complicada. No. Mucho compromiso. No más trabajo. Bueno, entonces en ese orden de ideas, tenemos una fundamentación para lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este grupo? Entonces, vamos a empezar a mirar y aplicar la normatividad y los derechos que están documentados en la norma internacional, nacional y regional. Y vamos a utilizar unos modelos para definir si el caso clínico que escojamos o el caso de salud pública que ustedes también tengan cumple con esos requisitos que nos está indicando la norma, pero también lo vamos a analizar bajo un modelo. ¿Cuáles son esos modelos? Estamos mirando la ética personalista, que tiene que ver con la dignidad de los seres, el respeto hacia las especies, hacia la parte ecológica y hacia estos elementos que nos dan vida: agua, aire, tierra. Vamos a ver el otro modelo. El otro grupo tendría en cuenta todo lo que tiene que ver con el principialismo. A nivel clínico, quería que resaltáramos eso, pero ahorita voy a poner de todos modos el origen para que miremos estos modelos. Tenemos dos aspectos importantes. Uno, a nivel de América Latina y del Caribe, lo que más nos rige o lo que más bajo el lente que más se analiza las situaciones es bajo el principialismo, que tienen los 4 valores que de una u otra manera están también en nuestros códigos disciplinarios, que es la
No maleficencia, beneficencia, autonomía y justicia. Y cuando hablamos de justicia estamos hablando de igualdad y estamos hablando de equidad. Entonces, en ese orden de ideas, estos 4 elementos que son del principialismo, que nacieron a partir de elementos básicamente clínicos que tenían que ver con medicamentos y obviamente con la parte de vacunas. Entonces, en ese orden de ideas se establecen como principios rectores de la bioética para América Latina y el Caribe. Y están involucrados en nuestro código deontológico porque a partir de allí nos están diciendo la gravedad de nuestras actuaciones. Si por decir algo, cometimos un error, ¿qué tan grave es? Entonces, la gravedad está involucrada en que tanto afectó o se vulneró uno de esos derechos, que hasta nos puede costar la tarjeta profesional, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el que nos rige para América Latina y el Caribe, pues todo el continente americano. Para Europa, en esa parte que trabaja mucho la parte cooperativa, toda esa parte de trabajo en equipo en los diferentes sectores agrícolas de Europa, lo que hacen es agrupar estos principios y los establecen como mínimos y máximos. Los mínimos es lo que tiene que garantizar el Estado, que es la justicia y obviamente la parte de hacer el bien a todos. Y como utópicos y de carácter individual, que serían los máximos, tendría que ser obviamente esa parte de no hacer daño y obviamente la parte de respetar al otro, la autonomía, la decisión del otro. A nivel de Oceanía, de las islas, estamos hablando de Australia, Nueva Zelanda, etcétera, estamos mirando que lo que predomina es el concepto de vida, la dignidad hacia el otro ser, el otro que me da vida, el respeto hacia la parte ecológica, cursos de agua, todo lo que tiene que ver con deforestación, etcétera, etcétera. O sea, la dignidad hacia los otros seres que me proporcionan vida, incluyéndome a mí. Entonces, en ese orden de ideas, la concepción de la bioética tiene un sentido y una connotación diferente en cada continente. Entonces, en esa parte de la dignidad, obviamente vamos a mirar un poquitico lo que tiene que ver con las éticas zoocentristas y biocentristas, en que hoy el ser como primordial. Y empezamos a mirar otros elementos importantes. Asia, como tal, Rusia, en lo que antes se denominaba la URSS, que es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, tenían un conglomerado donde era importante como tal los intereses. Allá me pueden ayudar, yo creo que ya leyeron un poquito de intereses vitales, me pueden ayudar. ¿Cuál es la concepción que tienen por allá en Asia? ¿De qué dicho? ¿De qué dicho? ¿Referente a qué? A la vida, a la bioética, a lo que estamos hablando. Estamos hablando la concepción de los norteamericanos o de América Latina y el Caribe, que se utiliza mucho los 4 principios. Hablamos de Europa y la razón. Hablamos de Oceanía y ahorita hablamos de la Asia. En lo que es Europa y Latinoamérica, casi son los mismos principios, los de lo que ya me hablado la norteamericana y si no estoy mal la asiática, son de conseguir el propósito, no importa el medio. Exacto, entonces para ellos es importante esos intereses, ¿no? El valor intrínseco que tienen las cosas. Punto. Será tanto en esa URSS, los hijos no eran hijos de papá y mamá, eran hijos del Estado. ¿Sí? Era un instrumento para la parte de seguridad nacional, o sea, todo el ejército, o para la producción en cada uno de los campos que se desarrollaran, etc. ¿Sí? Entonces era un valor, tenían unos intereses muy puntuales, ¿sí? Entonces dentro de ese elemento tenemos que empezar a mirar
que nosotros aquí tenemos como una mezclita de todo, ¿no? Un poquito de todo. No predomina, puede ser que sí, muchísimo lo del principialismo, porque dentro de nuestros códigos nos lo están diciendo, ojo con esa conducta porque no, mire, baila, ¿sí? Entonces hay que empezar a mirar ese aspecto. Entonces vamos a dividirnos por grupos para de esa manera poder determinar un caso, un modelo o una historia, algo que a ustedes les llame muchísimo la atención. Vamos a analizarlo bajo esos conceptos, ¿sí? Okay. Y hacemos el debate acá. Hablan unos en contra, otros en favor, pero lo importante es la argumentación. Cuando digo argumentación y fundamentación, ¿qué les estoy pidiendo? Que contesten qué. ¿Qué, cómo, para qué, cuándo? ¿Cómo, para qué, cuándo, por qué? Desde ese modelo como tal. Desde el modelo kantiano, desde el modelo de Bouchard y Childress, que son los 4 principios, o sea, bajo esos elementos, ¿por qué estoy a favor y por qué estoy en contra? Vamos a fundamentarlo, ¿listo? Vamos a aprender a tomar decisiones. Profe, o sea, cada uno de nosotros va a fundamentar en estos principios, pero por continente, o es que usted mencionó los autores. No, yo los mencioné teniendo en cuenta ejemplos, ¿no? Pero vamos a escoger un caso de la clínica, un caso de salud pública, o algo que ustedes tengan a nivel de producción como tal, ¿sí? Y lo vamos a analizar bajo uno de estos enfoques. El que uno quiera. El que ustedes piensen que más aplica, entonces lo analizan, lo fundamentan, ¿sí? Al interior pueden haber en contra y en favor, me parece, para empezar a hacer el debate, ¿sí? Porque necesito es que ustedes aprendan. Este corte es que ustedes aprendan a manejar los modelos y a tomar decisiones fundamentales. ¿Por qué? Porque hay que asumir después la responsabilidad de esas decisiones. ¿Muy difícil? Es que la teoría como es que fácil, ¿no? Vamos a verlo en la práctica, porque esa es la idea, que lo vean en la práctica. Porque dentro de la parte de las pruebas a ver, les van a poner situaciones así, concretas, puntuales. Acordémonos que todas son verdaderas, solamente una aplica. Solamente una aplica. Ok, entonces vamos a ver los grupos. Obviamente nos va a tocar más gente. ¿Por qué? Porque al interior van a ver en contra y en favor. Ustedes allá al interior van a decir quiénes están en contra y quiénes están en favor. ¿Cuántas personas? Hay que hacer 4 grupos. Hay que hacer 4 grupos. Entonces, Jennifer, ayúdame pues. Mientras que empezamos con los grupos. El primer grupo estaría hablando a nivel de Colombia del estatus legal de los animales bajo la ética personalista. Entonces, sacan un... Pero la pregunta es ¿cuántos somos? Entonces, ya muy lista de una vez, ¿cierto? Y así sabemos cuántas personas. Profe, usted nos da el modelo ahí. Ahí está de una vez el modelo. Ah, De una, ahí. ¿El de 5? Entonces, ¿qué modelo? Jennifer, hágame el favor. Entonces, ya saben que del interior se divide 3 que estén en contra y 2 que estén a favor. Acuérdense, argumentos. Exacto. Primero el segundo. Al de nosotros. Bueno, yo le había dicho. Ustedes acá. ¿Eres buena? Hágame el favor, pues. Yo les